Iglesia Católica, fallece Juan Pablo II, uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Ese mismo año nacía Radio Sónica. Radio Sónica, desde hace 15 años, formando parte de cada día de tu vida. Ya comienzan Los Embajadores. Entrevistas con embajadores de representación extranjera y argentina para hablar sobre temas culturales y sociales de cada país. Conducen Alejandra Boada y Maxi Lecky. ¿Qué tal? Hola Maxi Lecky, ¿cómo estás? Hola Alejandra Boada, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Saludamos a toda la audiencia que nos sigue cada semana. Les mandamos un cariño enorme por seguirnos y otra nueva edición de Los Embajadores aquí en Sónica Más. Exactamente, hoy con una embajadora, en este caso una mujer, que llevamos varias mujeres hasta ahora, ¿no? Están ganando las mujeres. Se animan más las mujeres embajadoras. Sí, yo creo que sí. Y entre ellas me parece que tienen un grupo de WhatsApp. Entonces ahí se consultan todo, me parece. Ahora le vamos a preguntar. ¿Quién nos toca hoy? Hoy vamos a hablar con la embajadora de la República de Serbia, Jela Bačović. Así que le damos la bienvenida. Hola embajadora, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos, embajadora, y bienvenida al programa que está dedicado pura y exclusivamente para ustedes, los embajadores. Muchas gracias, qué placer. Bueno, primero quería que nos cuentes, por favor, un resumen sobre la historia de la República de Serbia, porque la verdad tiene varios entretelones, idas y venidas, pero si nos puede contar un poco de historia, digamos, a partir de 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, sí, puedo intentar hacer un resumen, porque hay tanta historia y por eso no es tan fácil resumir. Sí. Bien, empezar con 46 me parece más oportuno empezar con 1914, porque realmente es difícil dividir estas cosas. Yugoslavia, Reino de Yugoslavia se armó después, o realmente Reino de Eslovenia, Croacia, Serbia, Eslovenia, Croacia y Eslovenia se armó después de Primera Guerra Mundial. Desde entonces existía como un estado reinado por el rey de Serbia, que fue el único reinado que existía de antes. Después de Primera Guerra Mundial y todo este periodo de crecimiento común, unas cosas, adaptación a vivir juntos, después de una muy fuerte guerra sangriente que fue Primera Guerra Mundial, eso se conoce, es nada nuevo. Se pasó Segunda Guerra, también muy fuerte y muy cruel. Se armó Yugoslavia Federal Socialista, que duró prácticamente hasta principio de 1990 y década de 90 se hizo todo esto desarmamiento, de separación. 46 prácticamente empezó un periodo muy intenso, muy como distinto, con mucha ilusión que los pueblos que se unieron, digamos, después de Primera Guerra, se buscaron otros incentivos para crecer juntos, para vivir juntos, compartir la política, las ideas y cosas que comparte un país. Realmente esto fue bastante interesante porque han dado unos resultados extraordinarios. Esto se sabe y sabemos nosotros que después de disolución de Yugoslavia y unos años después, muchas veces se dice, repite, que nosotros, cada país que salió de Yugoslavia, hace falta como 20 años y más, puede ser, para lograr crecimiento y desarrollo que tenía Yugoslavia en los años 80.
que significa hemos perdido mucho. Lo más grande que hemos perdido fue prácticamente estas cosas que produce cada guerra. Guerra es algo lo peor que que se puede imaginar. Da igual de magnitud, de más grande lo peor. Eso fue una guerra que duró unos años y realmente mucha gente estaba bien sorprendida con la guerra que pasó. ¿Cómo podría ser que los pueblos que vivían juntos, que compartían tantas cosas comunes y una cultura tan cercana, que pueden prácticamente matar uno a otro? Sí. Y sí, obviamente que algunas cosas que mucha gente de cada pueblo tenía más o menos tapado con las ideas comunes. Y obviamente por razón que la gente no tenía suficiente libertad de expresar sus ideas políticas, sus opiniones, esa cosa en cierto momento explotó. Y esto han producido unas cosas muy fuertes. Bien, todo esto ya pasó, estamos en otra fase en nuestra historia y en nuestra tradición. Aparte de cada república de ex Yugoslavia está por separado, es estado independiente. Y ¿qué quedó después de todo esto? Quedó algo que realmente todavía sigue abierto y va a seguir seguro por mucho tiempo. Es caso de Kosovo, autoproclamación de independencia de Kosovo. República Serbia, desde entonces, después de Segunda Guerra Mundial de 46, por constitución, tenía dos autonomías, dos partes, una en norte y otra en sur. Una se llama Vojvodina y otra se llama Kosovo y Metohija, sí, que realmente tenía un tipo de independencia, no soberanía, ninguna manera, en una manera prácticamente aplicar unas reglas por ellos mismos, más que nada educación, organizar su vida social, sus actos culturales. Es decir, embajador, era como una especie de autonomía dentro, sí, o perteneciendo a la República de Serbia. Exacto. Sí, por constitución que se hizo después de Segunda Guerra Mundial, las autonomías, dos autonomías, otras repúblicas no tenían sus partes autónomas, simplemente porque hay una larga tradición, porque en el norte de Serbia vivían muchos pueblos y lo más grande prácticamente pertenecía a los húngaros. Y en sur, en territorio de Kosovo y Metohija, mayoría de pueblo que no tenía origen ortodoxo y serbio fueron kosovo-albaneses. Bien. Con la constitución que se cambió en 74, eso es una constitución crítica que realmente han dado un paso más adelante hacia independencia de las repúblicas del Estado federal. Y por eso realmente las autonomías también lograron un poco más, a ninguna manera que ellos lograron la posibilidad para autoproclamación, decisión sobre su separación y cosas de este tipo. Que prácticamente Kosovo abuso y lo proclamó en 2008 su independencia. No en la base de constitución, lo hizo en la base como un tipo de reclamar el trato de gobierno de Serbia aquel tiempo. Y
los países que prácticamente se pusieron como protagonistas de esta independencia de Kosovo lo apoyaron para seguir más allá y luchar por su soberanía. Todavía estamos con este caso abierto. Kosovo se mantiene bajo de la resolución de Naciones Unidas que prácticamente oficialmente a nivel internacional es representante oficial y la administración local debería funcionar a través de las instituciones de Naciones Unidas. Embajadora, para que quede claro la posición de Serbia, Serbia no reconoce la independencia de estos territorios autónomos, ¿verdad? Territorios, es solo un territorio porque otro territorio con el mismo derecho por constitución nunca proclamó, tampoco nunca pidió algo así. Bien. Acá se trata de otras cosas, es una cosa que realmente hay una influencia fuerte y grande de los pueblos de otros países, que es Albania, que Turquía, que otros países que sabemos muy bien que fueron prácticamente protagonistas de independencia, porque Kosovo por su fuerza y por su historia y tradición y constitución no tenía derecho a hacerlo. Por eso todavía estamos en un caso abierto donde Serbia está luchando, está intentando en el mismo tiempo buscar un diálogo con la administración de Pristina, que es capital de Kosovo, y negociar unas condiciones para el pueblo de origen serbio, pueblo que no es kosovo albanés, que logra un nivel digno para vivir allá. Y más que nada sabemos muy bien que prácticamente más que la mitad del pueblo de origen no kosovo albanés salieron de Kosovo y nunca volvieron. Por eso prácticamente es un territorio que se vació completamente de otros pueblos, y en este momento las condiciones de la vida no son regulares de ninguna manera. Al contrario, muchos enclaves donde viven pueblos que no tienen raíces de kosovo albaneses son protegidos por militares de Naciones Unidas. Una pregunta, embajadora. ¿Esto puede influir o le quita posibilidad de integrar la Unión Europea? Eso es parte de las negociaciones. No podemos decir que es una condición para nosotros. La única condición que es una condición universal, global, es que antes que entramos en la Unión Europea deberíamos solucionar de manera pacífica, de manera acordada, cómo seguir más allá. Nadie nos obliga a reconocer, eso no se puede, porque realmente es contra constitución de nuestro Estado, y eso no puede ser, porque eso significa interrumpir en cosas internas. Va de otra manera. Si la Unión Europea evita o hace todo posible para no importar los casos problemáticos. Claro, se reconoce como una zona de paz, ¿no? Ellos tienen historia con estas cosas, ellos saben muy bien qué significa esto, algo parecido. No quiero mencionar ni uno particular, sabemos cuáles son problemas abiertos, que siguen abiertos. Quieren evitar nuevos, obviamente. Y de otra manera es un tipo de empuje o presión para nosotros para resolver estas cosas. Bien. Embajadora, le preguntamos, hubo un bombardeo hace algunos años de la capital, Belgrado. ¿Se ha podido recomponer la capital? ¿Está en una situación de auge económico? Imagino que con este tema del COVID también se habrán frenado
mucho la economía de Serbia. Cuéntenos un poco qué pasó después de ese bombardeo y cómo quedó Belgrado, que dicen que es tan linda, ¿no? Y que lo hizo la OTAN, ¿no? Exacto. Sí, bien. Cuando decimos cuando se dice que se hizo bombardeo de Belgrado, no es verdad, porque se hizo bombardeo de Serbia, Claro. mucho más amplio, ¿sabes? Y mucha gente murieron en distintas partes de Serbia. Por ejemplo, segundo más grande ciudad del norte de Serbia es Novi Sad, capital de Vojvodina, que fue bombardeado también. Lo más grande puente sobre Danubio, totalmente arruinado, y muchas cosas en entera Serbia. Belgrado fue como una meta especial porque, entre otras cosas, se hicieron bombardeos de los centros militares, instituciones, incluso hospitales, imagínate. Qué bárbaro. Otra cosa, para no olvidar, se hizo bombardeo de Embajada de China, que es un precedente enorme. Por eso, digamos, Belgrado estaba dañado. Todavía hay signos y hay algunos edificios que no son renovados. No mucho, se quedaron, digamos, 2, 3 en el centro. Y afuera sí hay bastante que se puede fuera de Belgrado, hablamos. Bien, este bombardeo fue bastante duro y una cosa que realmente los serbios van a recordar para siempre, porque nadie esperaba algo así. Y otra cosa, que por primera vez, yo pienso, en la historia, la OTAN actuó de esta manera contra un país y sin permiso del Consejo de Seguridad. Sí. Eso se hizo así. Esos son precedentes grandes que va probablemente a afectar otros países o ya afectó otros países. Sabemos bien que pasó después como un tipo de práctica. De reaccionar y bombardear países que no estaban de acuerdo en la línea de política de uno y otro. Bien, claro que eso es una parte de nuestra historia bastante duro, bastante complejo. Por eso yo pienso que Serbia no puede imaginar ninguna manera, incluso con tanta ilusión de entrar en Unión Europea, no se puede imaginar que entre nunca en OTAN, porque es algo que excluye inmediatamente este tema. Hablando sobre recuperación, no fue fácil. Yo pienso que el principal como meta fue como, en una manera, atacar aquel momento líder presidente de Serbia, Slobodan Milošević, que perdió elecciones el año siguiente, y 2000, en más o menos esta época, en octubre, famoso 5 de octubre, cuando salimos en la calle prácticamente entero Belgrado y la mitad de Serbia para protestar contra el gobierno. Bien, desde entonces realmente tenemos gobierno democrático con una política que como su principal postura es adhesión a la Unión Europea, que sigue siendo, nosotros se negocia 35 capítulos, que es prácticamente reestructuración de todo el país, legislatura, estándares, todo. Que no es fácil, es un cambio enorme, es una prácticamente transición fuerte, va por bien, no por mal. Embajadora, la idea es entrar también con el sistema monetario de la Unión Europea, cambiar la moneda o no. Sí, también es un proceso. Por ejemplo, hay varios países que entraron en la Unión Europea hace rato y todavía siguen usando su moneda. Algunos guardan su moneda como una cosa nacional, identidad y cosas de ese tipo.
Otros no cumplen los requisitos que pone Banco Europeo y por eso no es fácil cumplir. Hace falta una estabilidad de la economía, de moneda, de sistema bancario, financiero, todo esto. Por eso yo pienso que sí, que es un paso adelante, claro. Sería fantástico. Antes que pensar de moneda común, hace falta estar miembro de Unión Europea por cierto tiempo y después, claro, que sigue el siguiente paso. Depende cómo se desarrollan las cosas. Muy bien. Y comercialmente, ¿qué es lo que produce Serbia? ¿Qué es lo que exporta? ¿Es verdad que son los principales productores de fresas del mundo? Sí, no fresas tanto como ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Berries, como estas. Cereza. Sí, Cereza. no solo cereza, no. Estas, las blueberries, la perdí exactamente la palabra. Berries, sí. Y sí es como, no, agroindustria y todo agrosector es muy fuerte y se exporta bastante. Esos son más fuerte parte. Antes de ex Yugoslavia hemos tenido una industria química y metalúrgica bastante desarrollada. ¿Y qué pasó? Con la guerra y disolución de Yugoslavia se perdieron prácticamente las relaciones entre repúblicas por cierto tiempo y nunca se pudo recuperar. Por eso prácticamente nuestro crecimiento todavía sigue como lento. No solo nosotros y todo el resto, todas las repúblicas, porque realmente la industria no es fácil recuperar en tan corto tiempo, porque Yugoslavia tenía una industria bien desarrollada porque se invirtió muchísimo en la industria. Es decir, para darle un panorama a los oyentes, la industria pesada que tenía Yugoslavia fue destruida en la guerra. No solo destruida, parcialmente destruida y de otra manera separada, porque Yugoslavia estaba compuesta de manera que se produce parte en Eslovenia, que se reparten prácticamente, que se hacen cosas en común. Por ejemplo, en caso que se trata de autoindustria, que fue bastante fuerte, y por ejemplo, Fiat tenía su fábrica grande en Serbia y Renault tenía otra fábrica en Eslovenia. Y que partes de auto se hacían por toda ex Yugoslavia. Y con separación eso cayó todo. Prácticamente el mercado cayó, algunos destruidos y cosas de este tipo. Claro que en 10 años de la guerra, periodo de la guerra y restablecimiento, se hizo también un gran cambio tecnológico. Por eso 10 años en tecnología es mucho. Y por eso se perdieron mercados, se perdieron varias cosas. También nuestra representación afuera estaba conjunta y eso se perdió mucho. Se perdió también imagen, que no es fácil. A más que nada, Serbia fue aislada con sanciones de Naciones Unidas casi 5 años. A eso quería llegar y preguntarle. Usted recién dijo que Serbia tiene un gobierno democrático y obviamente está contando las vicisitudes económicas que le generó la guerra e inclusive después un aislamiento internacional que hubo con sanciones comerciales. ¿Cómo está la economía hoy de Serbia? ¿Tiene balanza comercial favorable? ¿Debe recurrir al crédito, por ejemplo, de organismos multilaterales para sobrevivir? ¿Cómo está la economía? No, realmente mirando los datos actuales y últimos que justamente miré antes que empezar esta entrevista, el crecimiento año pasado fue 4.5, que no está mal en comparación con muchos otros países. Inversiones también bastante
bastante bueno. Esta parte estamos bien satisfechos con las inversiones y con todo este ámbito. ¿Por qué? Porque después de 2000 se creó como objetivo fue crear unas condiciones para los inversores que entran, ¿sabes? Y en muchos casos se hicieron muy buenas inversiones que afectó mucho el crecimiento, ¿cómo se llama? Empleo, porque empleo se queda más o menos, desempleo se queda en como 12, como mucho, 12, 13, entre 12 y 13% desempleo hablo. También, para favorecer inversiones hay varias maneras. Se hicieron como un tipo de actividades para favorecer de muchos ámbitos. Primero, para bajar impuestos, para abrir, simplificar el procedimiento, para también dar subsidios a los nuevos puestos de trabajo, y bastante favorable por cuántos años. Y todo esto me parece que, y más que nada, una cosa que afectó muchísimo es la realidad que nosotros tenemos mientras estamos esperando, estamos negociando la entrada en la Unión Europea. Tenemos acuerdos de libre comercio con países que realmente nos da una posibilidad especial para exportar, que es Rusia, Turquía, países de la zona que pertenece al mercado ruso, y CEFTA son países de la zona de ex-Yugoslavia. Todo esto sin ningún costo extra, que es muy favorable. Por eso muchas empresas italianas, medianas y pequeñas, y también alemanas y muchas europeas, establecen su producción en Serbia, porque realmente es muy favorable, que se prácticamente consigue una potencia laboral muy fuerte, muy buena, educada, de otra manera, con muchos incentivos, y ya han dado muy buenos resultados. Por eso nosotros, en el periodo de principio de este año, desde cuando empezó COVID, caída de nuestro Producto Bruto mes pasado fue 2.5, y último mes, ya este dato salió hoy o ayer, es 1.5. Gracias a las inversiones que se hicieron. Muy bien, claro. O sea, por ejemplo, las empresas italianas se instalan en Serbia porque tienen libre comercio con Rusia. Entonces, una manera... Y muy amplio mercado que también incluye Turquía. Todo esto realmente es una variedad de medidas y cosas que se aplicaron para incentivar las inversiones. Muy bien. Bueno, y hablando de inversiones y de comercial, ¿cómo están las relaciones bilaterales entre Argentina y Serbia? Bien, podemos mirar dos aspectos. En general podemos decir muy buenas, y cuando decimos esto pensamos primero de la política, de las relaciones políticas. Sí, eso se puede claramente confirmar, que la relación entre dos países sigue siendo muy buena, de muchos aspectos. Hay una tradición relativamente larga y prácticamente desde siempre de ex-Yugoslavia, que apoyo mutuo en nivel internacional existe. Había un hueco, un periodo cuando Serbia no estaba tan activa y presente en los organismos internacionales, que no se puede medir.
justamente inmediatamente después del cambio democrático, sí seguimos con una intensa colaboración, con un buen entendimiento, y yo pienso que lo más fuerte y algo que marca es prácticamente el momento cuando Kosovo proclamó separación. Sí. Y Argentina se puso muy fuerte en nuestro lado, y desde entonces tenemos un entendimiento prácticamente 100%. Hablando sobre apoyo internacional. Me imagino, embajadora, la corto ahí porque hay un tema importante para la Argentina. Me imagino que ustedes también apoyan como serbios el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Sí, sin duda. Eso es algo sin excepción, y no solo esto, porque esos son cosas principales, vitales. Hablamos más amplio, detalle, donde Argentina tiene interés más grande, más pequeño, depende, y intercambio de apoyo sigue siendo. Por eso eso es como se mide realmente en nivel internacional entendimiento de los dos países. Aparte de esto, mantenemos una conversación de alto nivel, donde vino ministro de Asuntos Exteriores mientras yo estoy acá 2 veces. También primer ministro de Serbia estuve presente en Asunción de presidente Fernández, Sí. que es un señal clarísimo. Eso no puede ser más grande señal que esto. Le queríamos preguntar por la crisis migratoria que seguramente sucedió con el tema de la guerra, y que muchos serbios se fueron a vivir al exterior o salieron de sus lugares de orígenes. ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo es el tema de la relación con la diáspora? Si hay muchos en la Argentina, si en general es en la región que están. Cuéntenos un poquito. Bien, en nuestro caso, el tema de migraciones es muy fuerte, porque empezando con años 90, cuando se hicieron grandes migraciones por guerra, por conflicto, por desplazamiento, primero de Croacia, después de Bosnia, y al final desde Kosovo. Al final entre 300 y 400 mil personas se quedaron en Serbia. Y eso es primero que afectó muchísimo nuestra situación interna, y económica y cultural y social y todo esto, que no es fácil integrar tanta gente. Nosotros, claro, hicimos todo posible para que esta gente vuelva en sus casas, sus orígenes. Bueno, eso fue casi imposible. Pocos casos se pudieron volver. En Croacia, algunos recuperaron sus bienes, sus casas y propiedades. Mayoría, muchos, recuperaron de manera que deberían solo vender, no podrían volver porque realmente no estaba prácticamente amigable para ellos. Y bien, al final todavía están solucionando estos casos. Se mejora mucho, la vida sigue, hay este intercambio, relaciones que crecen cada día, que están realmente totalmente normal, regular. Bosnia, claro que es un caso particular porque se hizo una guerra sangrienta, una guerra muy fuerte. Por eso Bosnia todavía tiene sus cosas para resolver a nivel de Estado. Serbia, como Estado que realmente que participó en este acuerdo de paz, está apoyando 100% ¿cómo se llama? Acuerdo de Dayton, que es acuerdo de paz en Bosnia. Y bien, estamos prácticamente apoyando que ellos buscan sus soluciones, lo mejor para ellos, que no es fácil, claro, después de la guerra no es algo simple restablecer relaciones. Hablando sobre
el desplazamiento y migraciones del territorio de Kosovo y Metohija es algo totalmente abierto. Realmente ni 1% de los expulsados desde hace ya más que 12, 13 años y más no volvió. Nunca volvió, ni puede volver, porque realmente las condiciones no se dan oportunidades a los no albaneses, de otros orígenes volver, porque realmente no son preparados, las condiciones son totalmente irregulares. Por eso estamos dialogando con Pristina para buscar soluciones uno por uno. Y es algo que nosotros pensamos que es la mejor manera, porque cortar ¿cómo se llama? Este asunto demasiado rápido tampoco es sustentable, ¿sí? Porque es artificial. Hace falta buscar, medir bien, pensar bien y seguir poco a poco hacia soluciones. Muy bien, embajadora, vamos a cambiar un poco el timón, vamos a cambiar un poco el tema, y cuando, por lo menos en Argentina, cuando uno dice Serbia, dice Djokovic, Claro. el tenista, pero si vamos a hablar de alguien más importante y más atrás, nos vamos a referir a Nikola Tesla. ¿Nos puede contar el aporte que hizo Tesla y quién fue? Me alegro mucho que mencionaste Tesla, porque realmente es algo que obviamente Djokovic es importante, es un deportista de primer número 1 en el mundo en tenis. Va de otra manera, yo pienso que no se puede comparar el papel, el logro que hizo Tesla con ningún serbio en el mundo y nunca en la historia. Es verdad. Es algo que es muy conocido, y estoy muy agradecida y muy satisfecha con las cosas que hicimos últimos años en Argentina, especialmente con presentación de toda la obra y personalidad de Tesla acá. Lo hicimos junto con el Museo de Tesla de Belgrado, que posee prácticamente mayoría de las cosas privadas y documentos más importantes que lo dejó Tesla después de su muerte. Uh-huh. Junto con Telefónica, que organizó la muestra varias veces en varios lugares en Argentina, logramos prácticamente transmitir algo que se conocía. Nunca se puede conocer suficiente, y nosotros que estamos en situación donde podemos analizar, estudiar mucho sobre Tesla, no sabemos todo, porque realmente Tesla nos dejó tanto y de manera no 100% clara y descubierta, porque él lo hizo de manera medio cubierta, porque él lo hacía sus descubrimientos para él mismo. Y hay muchas cosas sobre él, sobre su obra, que todavía está parte de estudios, y estudios que no se logran como desmantelar. Claro. ¿Qué significa exactamente alguna cosa, alguna tema que él puso? Él registró más que 100 descubrimientos, y hay mucho más que realmente nunca se registraron. Su papel y su importancia en la vida común, diaria nuestra, donde miramos alrededor de nosotros, vemos prácticamente influencia de él en las máquinas pequeñas, electricidad, manera como se transmite radio. Por ejemplo, nuestro radio, ahora como hablamos, es el descubrimiento de él, sí, que se confirmó mucho después de su muerte.
sabemos muy bien, Marconi lo registró, Claro. no quiero decir que no que lo robó, lo registró. ¿Perdón? No que lo robó, lo registró nada más. Ok, robó, no quiero decir porque es una palabra dura, obviamente fue un acto irregular. Claro. Vamos Así a que decirlo mejor, políticamente correcto. diplomáticamente. Claro. Embajadora, pasamos a un tema que tiene que ver con el turismo y que es importante poder mostrar Serbia al mundo. También es un poco el objetivo de conocerlos a ustedes, es un objetivo de este programa. ¿Qué podemos ver en Serbia? Me imagino el tema de los monasterios es muy importante. Cuéntenos un poco qué destacaría de su país para conocer. Sí, es un país prácticamente sin mar y últimamente es como algo que nosotros hasta hace poco no hemos tenido conciencia qué significa no tener salida al mar, porque hemos tenido. Ex Yugoslavia tenía una larga costa y nosotros vivimos de manera pensando que es nuestro mar. Claro. Todavía en mi cabeza decir claramente, no puedo imaginar que mi país no tiene mar. Por eso puede ser que pertenezco a las generaciones que crecían mucho antes, que tiene costumbre de este pensamiento de antes. Cualquier caso, sí, el turismo deberíamos rearmar nuestras prioridades en turismo. Y sí, la importancia, yo pienso lo más fuerte y más interesante de todo para un turista que busca algo que no es pura playa y sol, que me parece que cada vez la gente busca otra cosa, porque ya pasó, me parece, esta moda de volver de 2 semanas negro después del quemado del sol. Al contrario, últimamente la sugerencia es no tomar tanta sol. Por eso yo pienso que también afecta y nos da una oportunidad que nosotros podemos ofrecer muchísimo en este ámbito. Con Danubio y Sava, que son pluviales, Claro, Danubio claro. especialmente, estamos conectados con Europa misma y con todos los países europeos, que muchos barcos grandes prácticamente cruceros, son cruceros no de esta magnitud como océanos, es muy amigable, muy como hablamos de un grupo de gente entre 100 y 200 personas, viaja por Europa, por Danubio y visita los países. Uno de los puntos importantes de Serbia. Eso se combina con buena cocina, con una tradición bastante fuerte, cocina y vino. Serbia es conocida por su manera de ofrecer cosas, como recibir gente. Esto es desde siempre. Eso es como una cosa que es parte de nuestra cultura. Ahí nos parecemos, ¿no? En eso nos parecemos, ¿no? Sí, mucho, sí, justamente. Es algo que nos une mucho y es un elemento que yo pienso que dos pueblos se parecen muchísimo. También buen vino, no quiero comparar calidad uno y otro y todo esto, también Serbia tiene una tradición larga sobre además vino blanco. Es muy, muy conocido. Por ejemplo, última noticia que yo leí hace 2 o 3 días, Serbia entra en esta guía de Michelin y va a ofrecer sus cosas, ya entra, esto se va a publicar, el próximo Michelin va a salir en diciembre, Serbia va a estar dentro. Qué bueno. Qué bueno. Que, para nosotros es muy importante la gastronomía. Sí, claro. Sí, lógico, sí, para todos. Yo pienso que es una parte muy importante de nuestra cultura. ¿Y por qué nuestra gastronomía es muy delicada y muy valorada? Porque hay influencia de 2 grandes potencias, Imperio Austrohúngaro y Imperio Otomano. Claro.
y más que nada que la cocina misma o los productos son mediterráneos. Claro, es una gran fusión. Es una gran fusión. Esas son tres cosas que prácticamente todo el tiempo se combinan, todo el tiempo se compiten uno y otro. Y yo pienso que nosotros guardamos los mejores sabores y recetas de cada tres. Como unos pasteles dulces y todo esto que hacían los austrohúngaros, y de otra manera cocina turca y mediterránea también. Por eso yo pienso que tenemos mucho para ofrecer. Por eso Belgrado está en la lista, estaba, no puedo decir ahora cómo va a ser después de esta cuarentena y todo esto que es medio irregular, que no se puede viajar normal. Igual Serbia está totalmente abierta, libre de entrar, solo con un test de COVID y con una precaución nada más. Igual se bajó muchísimo este movimiento en Europa. Vamos a ver cómo se va a recuperar, cómo va a ser todo esto. Igual Serbia se convierte en un Belgrado, además, porque aeropuerto es más cómodo viajar a Belgrado, o estos cruceros que van por Danubio, que siempre paran en Belgrado 2 días para visitar distintas partes de Serbia, unos monasterios, unos viñedos y todo esto, y se quedan a pasar unos días, 1 día, 2 días en Belgrado para disfrutar restaurantes y la vida nocturna, que es muy conocida, con una música bien adaptada, y también otra vez volvemos en esta influencia donde la música de 2 partes del mundo, 2 civilizaciones, afectaron muchísimo y influyeron muchísimo para que sea muy rica, porque hay una influencia de música turca, pero no es, tampoco es turca, es muy adaptada a nuestra cultura y con mucha influencia de Europa. Muy bien. Y hablando de música, le pedimos que elija una canción para poner para cerrar la entrevista, y bueno, me gustaría que la escuchemos todos. Si me puede decir lo que significa el título de la canción, Svilen Konak, ¿qué significa? Svilen Konak significa es hilo de seda. Hilo de seda. Muy fino, algo muy suave, muy especial. Y obviamente es algo donde como la novia, la chica que canta, hace algo para su novio, es con este Svilen Konak, con este hilo de seda. Muy bien, bueno, le agradecemos muchísimo. Gracias, embajadora, por su tiempo, gracias por la deferencia de atendernos y gracias por la paciencia de poder estar junto a nosotros. Gracias. Y de paso le agradecemos también a Marina, que hizo toda la posibilidad de que nos contactemos. Muchas gracias, Marina, también. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Vamos a escuchar a Gordana Lasevic con hilo de seda, digámoslo en español. Y nosotros nos despedimos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau.